Muy bien, nos gozamos en estar en esta mañana, una vez más, acá para adorar al Señor y con la bendición también en esta mañana, como ya hace un momento fuimos partícipes todos, de este momento de presentación de este grupo de hermanos que ya desde hace un tiempo aceptaron al Señor y que a través del bautismo confirmaron, dieron un testimonio público de su transformación desde lo más profundo de su corazón, la obra que Dios ha hecho en su vida en Cristo. En esta mañana continuamos con el estudio del libro de Romanos y para entrar en el capítulo 7, que es el que corresponde hoy, queremos hacer una ilustración. Imagínense ustedes que de momento vamos al mar, llegamos entusiasmados, nos acomodamos con la ropa de playa, nos lanzamos al agua y una vez que llevamos un rato disfrutando de las olas, el sol, el aire, el agua salada, de pronto nadamos y vemos a un extremo de la orilla donde estábamos un cartel que dice: cuidado, peligro, no se bañe pues hay tiburones. ¿Qué pasaría en ese momento si tú estás adentro en el agua, quizás donde el agua te da ya sobre casi el cuello? ¿Qué pasará en ese momento? Quedamos petrificados, ¿verdad? Bueno, imagínense que lo que vamos a ver en esta mañana es la experiencia de la vida cristiana muy similar a esa experiencia que pudiera suceder en la playa. Vivíamos sin Cristo, ajenos de la vida de Dios, ajenos del conocimiento de Él, no conocíamos el Evangelio, llevábamos toda nuestra vida transitando cómodos con nuestro vivir, con nuestras expectativas, con nuestras ambiciones buenas o malas, con nuestras luchas, sufriendo en medio de nuestros dolores y buscando alivio para eso, y creíamos que todo iba bien, que eso era la vida normal. Estábamos nadando, estábamos flotando en esa agua, en ese mar, hasta un día que se nos puso delante un cartel que decía: cuidado, hay tiburones, no nadar. Hasta un día que se nos dijo: tu vida está en pecado, estás alejado de Dios y estás completamente en peligro, pues tu eternidad está en juego. Llega el Señor a nuestra vida y comenzamos a caminar en Él, como ya hemos visto en toda la descripción que se ha hecho en el libro de Romanos. Primeramente, Romanos describe cómo cambiamos la verdad de Dios por la mentira, ¿verdad? Deteníamos con injusticia la verdad, dejamos de dar culto al Creador para dárselo a las criaturas y a la creación, a tal punto que dice la Biblia que Dios los entregó al ser humano a que anduviese en sus propios apetitos, criterios. Pero Dios en su misericordia trae un medio para que el hombre pudiese salvarse. Cristo, profetizado a través de toda la Biblia, a través de toda la historia de la Biblia, la historia de la humanidad, y en un momento a su tiempo vino, se encarnó, murió, para que todos aquellos que escuchando el llamado y tocados por Dios respondan en fe y arrepentimiento, alcancen el perdón de sus pecados. Y ahí comienza una nueva etapa en la vida. La semana pasada decíamos que juntamente con la justificación, con que Dios nos declare justo, también se encuentra la santificación. ¿Recuerdan? Decíamos la semana pasada, la gracia que justifica es la gracia que santifica. Y ahí comienza el caminar. Bien, antes de que Cristo llegara a nuestra vida, teníamos conciencia de pecado. Sí, posiblemente en un sentido, nuestra conciencia natural que Dios puso en nosotros nos hacía entender que había momentos en que hacíamos cosas malas y cosas buenas, que sentíamos cosas malas y cosas buenas. Pero no le llamábamos pecado ni entendíamos la trascendencia que eso tenía delante del Dios soberano, santo y justo. No teníamos conocimiento de esa verdad. Hasta un día que Dios abre nuestros ojos y delante de nosotros aparece el cartel: cuidado que hay tiburones. Eso que tú estás experimentando es pecado. La raíz de esos problemas, de la manera en que tú gestionas tus emociones, resuelves tus problemas, la manera en que sufres sin encontrar un alivio, un consuelo, el fundamento está en que hay una separación de Dios, lo que la Biblia le llama pecado. Hay tiburones. Entonces, en esta mañana lo que les propongo es que vayamos al capítulo 7 de Romanos,
para que veamos una vez que Dios abre nuestros ojos, que estamos en la fe, que pasamos por el bautismo, como acabamos de ver ahora, la nueva experiencia del cristiano, donde el cristiano va a vivir una lucha interior. Donde el cristiano, aquello que antes no conocía que era pecado, hoy entiende que es pecado. Y vamos a estar viendo en el libro de Romanos capítulo 7 y en el capítulo 8 vamos a ver cuáles son los medios que Dios nos ha dado para vivir en esa nueva lucha interior. Entonces, vamos a ver Romanos capítulo 7, pero vamos a comenzar hoy en el versículo 7. Dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Ya entendemos que la ley son los mandamientos expresados por el Señor, donde le muestran al hombre todas aquellas actitudes, pensamientos, sentimientos, acciones y palabras que van en contra de su carácter santo, ¿verdad? Eso es la ley. Entonces la ley muestra cuando el ser humano transgrede, viola todo lo que Dios ha establecido para la creación, para el hombre creado por Él. Dice Pablo, ¿la ley es pecado? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Cuándo supimos que había tiburones en el agua? Cuando vimos el cartel, mientras estábamos nadando sin saber el peligro al cual estábamos expuestos, ¿verdad? Eso es lo que viene diciendo el texto. Dice así: porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Este es el ejemplo. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. A nuestras vidas llegó el conocimiento de lo que es el pecado. Dios se reveló a nuestras vidas, usó personas, usó a lo mejor quizás una circunstancia, y en esa circunstancia alguien que te condujo a conocer del Evangelio. Y cuando escuchaste las buenas nuevas de salvación, también te dijeron que había una mala noticia, y es que estábamos en pecado, ¿verdad? Entonces dice Pablo en este texto que eso fue lo que sucedió en su vida. Dice, en un tiempo yo vivía ajeno completamente de lo que eran los principios de Dios, los principios morales y espirituales de Dios. Vamos a ver una traducción, una posible paráfrasis de estos versículos para que podamos entenderlo mejor. Lo que quiere decir Pablo es, hubo un tiempo en que yo me sentí seguro sin tener una convicción de mi pecado. ¿Pasaba o no pasaba? En ese tiempo, todas las implicaciones, las repercusiones que tenía el pecado, yo no las conocía. Eso no se había registrado todavía en mi conciencia. No había llegado a ser un peso sobre mi corazón, conocer que yo era un pecador. Yo pensaba que en lo moral y espiritual me iba bastante bien. En otras palabras, eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando a alguien en ocasiones le decimos, bueno, y si Dios te dijera hoy, ya hemos hecho este ejercicio aquí, ¿por qué yo debo dejarte entrar a mi reino? ¿Por qué yo debo darte a ti bendición, salvación? ¿Por qué debiera hacerlo? Muchas personas rápidamente dicen, porque yo soy una buena persona, porque yo no le hago mal a nadie. ¿Escuchamos decir así? Posiblemente hasta nosotros en algún momento de la vida lo expresamos de esa manera, porque ese es el criterio a veces general, basando la aceptación de Dios en algunas virtudes morales que podemos expresar. Dice Pablo, posiblemente eso es lo que ocurre en cada uno de nosotros. Yo pensaba que en lo moral y espiritual me iba bastante bien, pero cuando el mandamiento vino, es decir, cuando me percaté de que era lo que la ley realmente demandaba, que yo fuera perfecto, me di cuenta de cuán pecador era yo, porque realmente no soy perfecto. Fue entonces que morí, es decir, ese fue mi fin como persona satisfecha y segura en mí mismo. Y conocí que era un pecador
que ante la demanda de Dios y ante la eternidad trascendente de Dios, yo no clasificaba. Esa es la experiencia de cada uno de nosotros. Antes de que Cristo llegase a nuestra vida, y cuando Él llegó, esa fue la aclaración, el entendimiento que nos dio de nuestro pecado. Bueno, pues Pablo está diciendo, esa debe ser la experiencia de cada creyente. Ya comprendimos que hay un cartel que dice, hay tiburones, hay pecado en mi vida, ¿verdad? Entonces, Pablo comienza a describir su experiencia, ahora una vez que está en Cristo. Pero otra vez vamos a replantear qué es el pecado, porque puede haber muchas distorsiones de la idea de lo que es pecado, y vamos a hacer algunas aclaraciones ahora. Otra vez leemos el versículo 8, y dice Pablo, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pero produjo en mí codicia. ¿Qué quiere decir Pablo? Bien, entendamos otra vez qué significa pecado. Tenemos un deseo profundo de estar a cargo del mundo y de nuestras vidas. Decíamos la semana pasada que la raíz del pecado es destrono a Dios de mi vida y yo soy el rey, yo soy el soberano de mi vida. No le tomo en cuenta, no le honro, ni tomo en cuenta la manera en que Él planificó mi vida. Yo vivo a mi antojo, según mis criterios, aspiraciones personales, y no tomo en cuenta a Dios, creyendo que soy el soberano. Cada vez que en tu vida ocurra un acto que tú estés consciente que es pecado, que es deshonra a Dios, puedes estar seguro que en ese momento en tu vida y en mi vida hay un destello de yo quiero ser el soberano sobre mi vida. Por eso hago esto en este momento a expensas de lo que Dios dice y lo que honra a Dios. El pecado, la esencia del pecado es tomar el lugar soberano de Dios para hacer las cosas a mi antojo. Cada ley que Dios establece es una violación a nuestra soberanía. Y eso fue lo que Pablo entendió y expresa en este texto. Yo en otro momento en mi vida viví libre, creyéndome satisfecho en mi manera de ser. Pero Dios llega y rompe con aquel estado de soberanía, de yo soy autosuficiente, para que entonces mi vida comience a conocer la necesidad que tengo imperiosa de Dios. Entonces, desde el mismo principio en Génesis capítulo 3, no vamos a buscarlo, la esencia del pecado está en querer ser Dios. Cuando la serpiente le dijo a Eva, eso que Dios dice no es cierto, no morirás. Lo que sucede es que el día que tú comas de ese fruto, de ese árbol, tú vas a ser como Dios. Y ahí está la esencia, querer ser. Yo soy el soberano de mi vida. ¿Por qué tenemos que hacer la aclaración una vez más de qué es pecado y qué no es pecado? Porque hay una religiosidad superficial que cualquier creyente en un determinado momento puede montar y creer que está bien delante de Dios porque quizás usa determinado tipo de ropa, porque usa determinado tipo de peinado, porque cantamos con determinados instrumentos, porque otros robarían la santidad, porque yo me expreso de determinada manera y eso me hace ser un cristiano bueno y aceptado por el Señor. Déjeme decirle que hay muchos aspectos externos que van a ser cambiados en tu vida y en mi vida, pero va a ser el resultado o fruto de un cambio interno del corazón. De lo contrario, si vivimos sobre una fachada montada, donde establecemos algunos parámetros de conducta, de apariencia, déjeme decirle que en algún momento todo eso se va a desmoronar y nos va a crear cierto grado de arrogancia, de orgullo, porque yo sí visto soy como un verdadero creyente. Cuento un testimonio. Estábamos en una ocasión en un campamento y bajo mi responsabilidad había algunos jovencitos. Había un joven, y no voy a hablar de ese tema doctrinal, sino voy a poner un simple ejemplo. Ese joven que no pertenecía a nuestra congregación, pero fue con nosotros, no comía la carne de cerdo por sus convicciones o
por lo que se le enseñó desde bien joven. Bien, pero al lugar donde fuimos, el plato fuerte y casi constante era la carne de cerdo. Y aquel joven no comía la carne de cerdo. Está bien. Vamos a ver en Romanos que el que come para el Señor come y el que no come para el Señor no come. Pero vamos a ver cuál es el punto de la religiosidad. El joven que más mal comportamiento tuvo en todo el campamento fue aquel joven que no comía la carne de cerdo. Enamoró jovencitas. Bueno, teníamos casi que tener un agente secreto detrás de él todo el tiempo siguiendo los pasos. El último día ya yo no me era cómodo ver aquella situación. Sin embargo, cuando se sentaba a la mesa con todos los jóvenes, no comía su carne de cerdo. Yo me le acerqué el último día, yo siendo pastor, le dije, te voy a decir algo. Te puedes comer esa carne de puerco. Se lo dije al buen cubano. ¿Te puedes comer esa carne de puerco en este momento? Porque lo que verdaderamente muestra un fruto y honra a Dios no es que tú hoy te comas o no esa carne de puerco, sino es que tu vida debe ser transformada por el Señor en cada motivación de tu corazón. Hubo que reevangelizarlo otra vez, porque así somos. Puede ser que miremos una familia formada y ostentemos de esa familia y digamos, soy un buen cristiano. Visto determinada ropa, como decía anteriormente, yo sí muestro santidad. Y puede ser que en un momento estemos mostrando una uniformidad, una religiosidad, un fruto moral que solamente apunta a mi propio egoísmo y adoración personal, y no necesariamente un fruto verdadero del Señor. Pablo, en esta epístola y específicamente en este capítulo, nos va a mostrar que la esencia del pecado no es la manera externa en que nosotros podemos apropiarnos de ciertos parámetros para expresar cierta y determinada fe, creencia o vida religiosa, sino es un cambio que ocurre en lo más profundo y que cuando llegamos a conocer todo lo que en nuestro corazón ocurre, aún después de bautizarnos, solamente nos queda ir día a día a su gracia, a la sanidad que Él puede traer al corazón, a profundizar en su palabra, para con ella adelante profundizar en nuestro corazón y conocer todas aquellas cosas quebrantadas, rotas que hay precisamente por el pecado y todo nuestro vivir sin Cristo, que ahora, una vez que estamos en el Señor, justificados, que comienza ese proceso de santificación, tienen que ir siendo sanadas dentro de nuestro corazón. Pudiéramos lanzar algunas preguntas ahora que nos van a ayudar muchísimo a conocernos. Bien, cuando estás, siempre la manera en que te proyectas delante de otros en un ambiente público es la manera en que te proyectas en familia, con las personas más allegadas, con las que más confianza tienes. La manera en que tú reaccionarías ante un problema frente al público es la manera en que lo harías frente a aquellas personas que están allí más cercanas a ti, que te conocen. Cuando estás en lo secreto, solo, donde nadie te ve, siempre tu corazón está pensando cosas buenas. Siempre detrás de cada buena acción que has hecho, ha habido una buena motivación que honre a Dios, o en ocasiones te ha robado la gloria para ti y has dicho, han visto qué bueno yo soy. Estoy poniendo ejemplos. Puede suceder o no puede suceder. Pueden suceder tantas cosas, dice Pablo. Por eso tenemos que ir profundamente a ver qué hay en nuestro corazón. Y esa es la lucha que Pablo nos va a mostrar en este pasaje. Veamos cómo Pablo continúa la explicación. Dice así, versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque le mostró que había verdaderamente en su corazón. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Es decir, robó toda la dignidad que yo tenía fundamentada sobre lo que yo creía que era moral y que yo creía que era espiritual en mi vida. Todo se desmoronó
cuando soy confrontado por el Señor. Dice así: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera, a tal punto, trajo como consecuencia que la ley a la verdad es santa, de manera que la ley es a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. De manera que ha mostrado la ley la gravedad de mi pecado. Cuán lejos estaba mi corazón del Señor. Dice Pablo en el 13: luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrar ese pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Resumiendo esa idea, cuando llegó la ley, no vino para traer muerte a mi vida, sino para mostrarme que estaba muerto y que necesitaba la vida del Señor. Entonces, dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cuándo Pablo está diciendo eso? ¿Antes de ser cristiano o ya siendo un cristiano? Siendo un cristiano. Tenemos que entender entonces esta palabra carnal en este pasaje. Pablo no está diciendo yo estoy viviendo controlado por la carne. La Biblia usa la carne en varios sentidos. Uno, para referirse a la humanidad, al ser humano. En otro momento se habla de carne para referirse a la carne ya como alimento derivado de un animal para comer. En otros momentos la palabra usa la palabra carne para referirse a todo lo que tiene que ver con la pasión pecaminosa en el ser humano. En este caso es eso. Pablo está diciendo, yo no estoy controlada por todas las malas pasiones que hay en mis miembros y en mi cuerpo. Pero Pablo sí está diciendo, cuando dice soy carnal, está diciendo, pero reconozco que humanamente, solo, aún teniendo al Señor, sin su fortaleza, su provisión, soy débil. Soy incapaz, aún siendo cristiano, de mantenerme en pie, sólido, ante la lucha que puede despertarse dentro de mi corazón. Aquí muchas personas han llegado a pensar, cuando Pablo hace toda esta descripción, han dicho, bueno, esto es Pablo antes de ser cristiano. Pero cuando uno sigue todo el hilo del texto, no se puede concebir de ninguna forma que haya sido una experiencia previa a la conversión. Otras personas han dicho, bueno, Pablo está hablando aquí como si fuese un cristiano inmaduro, que no tiene solidez en la fe y que por eso se expresa de esta manera. Pero la gran mayoría de los estudiosos de la Biblia que interpretan la Biblia dicen es todo lo contrario. La única persona que puede entender la magnitud de su pecado, la lucha de su corazón y la necesidad de la gracia es aquel creyente maduro, despierto en el Señor, con un entendimiento del Señor para todos los días despertar y decir, Señor, necesito de tu gracia, necesito de tu fuerza en mí, necesito tu presencia para vencer el cada día honrándote y testificando de la transformación de vida que se produce solamente en ti. O sea, que el Pablo que está hablando en este texto y haciendo esta descripción no es ni un Pablo no cristiano ni un Pablo inmaduro, sino es un Pablo maduro, como cada creyente que alcanza en el Señor crecimiento, y ese crecimiento se traduce en entendimiento, conciencia de quiénes somos y la realidad de cuánto necesitamos del Señor y del Evangelio cada día en nuestro caminar. Dice Pablo en otras palabras, hubo un tiempo en que viví exclusivamente como un pecador y no me interesaba porque simplemente era mi vida común y corriente. Pero Pablo está diciendo en este texto, pero llegó un momento en que hubo una transformación completa en mi vida en la que ahora entiendo la necesidad que tengo de la gracia. Pudiéramos decirlo de esta forma. Pablo fue exclusivamente un pecador. Y un día llegará a ser en la presencia de Dios exclusivamente un santo. Pero mientras está
en esta carne y en este cuerpo es un pecador arrepentido, transformado en un proceso de santificación. ¿Nos identificamos con esa experiencia? Una vez fuimos exclusivamente pecadores. Un día, cuando estemos en la presencia de Dios, seremos exclusivamente santos. Pero hoy somos pecadores, arrepentidos, transformados por el Señor para salvación, que vamos en un proceso de santificación. Por eso es tan importante que entendamos la lucha de Pablo para que, identificada con ella, podamos vivir con el recurso del Señor para vivir para su gloria y cada día nuestra vida ir sanando, siendo transformada, alcanzando más y más la imagen de Jesús. Así que veamos cuál fue la lucha de Pablo. Versículo 15 en lo adelante. Porque lo que hago no lo entiendo. Y ahora parece un trabalengua lo que vamos a ver, un retruécano donde vamos a ver frases que aparentemente se repiten, pero nos van a ir ilustrando la lucha del corazón. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Qué interesante. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué está diciendo Pablo? Sabe lo que es bueno, pero hay unas pasiones que se inclinan a hacer lo que no es bueno. Y dice Pablo, hago lo que no quiero y lo que no quiero es lo que hago. Es esa lucha donde hay dos cosas que están en oposición y que luchan entre sí. Pero el versículo 17 aclara un punto muy importante. Dice Pablo, de manera que no soy yo quien hace aquello. Ese yo consciente, regenerado, transformado por el Señor, que entiende la gracia, vive completamente aferrado, agarrado del Señor, deseando adorar al Señor. Pero dice Pablo, pero hay una pasión que se despierta. Pablo está diciendo, inconsciente o conscientemente en muchos momentos soy tentado, pero Dios me lleva a ese entendimiento regenerado y a esa conciencia renovada de quién soy verdaderamente en mi identidad en Cristo. Versículo 18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi cuerpo y mis pasiones no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Muchos le han llamado el pecado remanente, es decir, residual. Dios nos ha transformado, pero todavía en esa naturaleza, en ese viejo hombre, en esa experiencia pasada que está anclada a mi vida, ¿cuántas cosas todavía permanecen arraigadas? ¿Cuántos criterios? ¿Cuántos conceptos de lo que es la vida? ¿Cuántos conceptos de cómo se resuelven los problemas? ¿De qué es ser feliz? Entendemos lo que decimos, ¿verdad? Lo que intentamos expresar. Dice Pablo, pues porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Vamos a resumir todo esto porque no está sencillo. Es un texto complejo. ¿Es real o no? Es muy complejo. Básicamente lo que Pablo está diciendo es, yo odio el pecado. ¿Sí o no? ¿Entendemos que eso está muy claro? Yo odio el pecado. Algo más que Pablo está diciendo, yo lamento profundamente la lucha que tengo para seguir en pecado. La lucha que tengo cuando quiero destronar a Dios para egoístamente implantar mi soberanía. Pablo está diciendo en otras palabras, yo deseo hacer lo bueno por encima de cualquier mal que trate de expresarse en mi vida. ¿Es verdad? Pablo está queriendo decir también,
Pero a pesar de todo lo que está sucediendo en mi ser interior, allí en esa conciencia renovada que Dios renovó, yo disfruto de la ley de Dios. Yo disfruto de lo bueno de Dios. ¿Es tu experiencia? Pero también luchas con el pecado, luchas con la tentación, pero la victoria, la evidencia del Señor es que haya estos parámetros que Pablo está mostrando en su lucha. Odia el pecado, lamenta profundamente el pecado, desea hacer lo bueno, disfruta en su interior de la ley de Dios y algo más que hace en este texto, y da gracias a Dios por la liberación que ya ha experimentado de la esclavitud total, absoluta del pecado en su vida. Aunque hoy lucha con el pecado, ya el pecado no se enseñorea de su vida. Ya entendió que hay un cartel que dice, hay tiburones, y que esa agua no es para él. Ya no disfruta del nadar en esa agua, ¿verdad? Entonces, ¿queda alguna probabilidad entonces de que esa persona que está expresando todas estas cosas sea un no cristiano? ¿Que sea un cristiano que no es maduro? No, solamente un hombre o una mujer de Dios, que Dios ha tomado y que ha puesto su conciencia renovada y que trata con él todos los días. Es aquel que puede entender todo lo expresado en este texto y que te puede llevar en un momento a expresar lo mismo que Pablo expresó. Miren lo que dice el versículo 24 y vamos a decirlo todos a coro. Miren lo que dice el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Imaginen que esta descripción y esta lucha se la estés contando a un hermano en la fe, a un consejero o al Señor en oración, diciéndole esa lucha que tienes en tu corazón. ¿Cómo sería la exclamación cuando llegaras al versículo 24? ¿Sería simplemente, miserable de mí? ¿Sería así? Sería con un corazón compungido, gimiendo, dando un grito, diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En otras palabras, miserable de mí, soy incapaz. No hay un recurso humano en esta tierra que pueda librarme de esta lucha que yo tengo. Pero ahora viene la parte preciosa y es cuando Pablo dice, pero está la solución. Lo primero, si tienes la lucha, es que el Señor ya está en tu vida. Es que tú has sido justificado, que Dios te ha puesto en el proceso de santificación. Y hay una buenísima noticia cuando encuentras que tienes esa lucha en tu corazón. Hay un conflicto real, es intenso, y que en muchos momentos en ese conflicto puede ser que Dios quede deshonrado, que un hermano o un familiar queden heridos, que el testimonio de la iglesia quede en un momento dañado. Puede pasar, Dios permita que no, pero en esa lucha puede haber un caer completamente en una tentación. Dios permita que no. Pero veamos entonces cómo continúa Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pasemos al versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo está diciendo, pero toda mi adoración, mi reconocimiento, mi agradecimiento es a Dios, porque en nuestro Señor Jesucristo hay solución para esa lucha. Lo primero es que ya, cuando estamos en ese punto, ya la enemistad eterna que había con Dios había sido eliminada. Esa lucha la vivimos en el contexto de ya estamos reconciliados con el Señor. Ya está la paz con el Señor. Por lo tanto, gracias Dios, da Pablo a Dios por Jesucristo. Porque en medio de esa lucha solamente nos lleva a abrazar, a depender, a buscar la única, verdadera, trascendente y eterna solución ante nuestra debilidad. Y es encontrar el refugio, la fuerza que solamente en el Evangelio, en las buenas noticias que hay en Cristo,
podemos encontrar. Vamos a ver entonces el capítulo 8 y la semana próxima veremos el capítulo 8 en detalle. Solamente daremos ahora una pincelada final para resumir la experiencia de la lucha que Pablo nos está mostrando. Bien, vayamos al versículo 1 de Romanos capítulo 8. Dice así: ahora, en el contexto de miserable de mí, gracias doy a Dios por Jesucristo, dice Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En medio de tu lucha, en medio de mi lucha, nunca pongas en duda el poder eterno de la justificación. Eres un hijo y nadie te va a arrebatar de su mano. Romanos 8 lo va a decir al final. Nada ni nadie nos va a quitar del amor de Dios. Nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Pero no vamos a llegar ahí hoy. Solamente es un anticipo. Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tu debilidad, tu tentación presente y tu probable pecado en esa lucha, ya en Cristo han sido sanados. Ya en Cristo ha sido saldada la cuenta. Ya no hay más condenación. Dice aquí el texto, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, los que no andan, y ahora hay que entender en qué sentido, los que no andan deliberadamente en el pecado como si nunca hubiese ocurrido la reconciliación, sino los que andan conforme al Espíritu. Y cuando seguimos leyendo este texto deja muy claro que es inconcebible que haya cristianos que anden conforme al Espíritu y otros que anden sin el Espíritu. Este texto está diciendo, si realmente, y lo vamos a ver después, si realmente has sido justificado, Dios está santificando tu vida, en esa lucha que tú vas a experimentar, aún estando en ella, tú vas a andar conforme al Espíritu. Porque es Dios obrando en tu vida, te tomó en sus brazos y tiene un plan eterno que comenzó un día y que terminará nunca terminará, porque te llevará a una eternidad con el Señor. Así que quiere decir este pasaje que ya si tú estás en Cristo eres libre de cualquier deuda o castigo. Nadie tiene ningún cargo en tu contra. Aunque alguien te pueda decir eres un mal cristiano, es verdad que quizás hay aspectos de tu vida o mi vida que todavía en el Señor deban ir madurando y creciendo. Pero no te pueden decir vas para el infierno, vas a perder la salvación por determinada acción o algo que está ocurriendo en tu vida. Una persona que está en Cristo Jesús no está bajo ninguna condenación, porque ya Cristo pagó por esa condenación que te correspondía. No hay ninguna condenación. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice Pablo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si has sido justificado y estás en el proceso de santificación, aún en la lucha de tu vida, vive la convicción de que el Espíritu de vida en Cristo Jesús ya te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no vivimos esclavizados al pecado, ya no vivimos arrastrando condenación por el pecado, sino estamos en un proceso donde nos vamos depurando todavía de ese pecado remanente, de ese pecado residual que en momentos puede surgir cuando queremos destronar a Dios y queremos ser el soberano de nuestra vida. Pero bendita lucha, porque esa lucha está mostrando que eres un verdadero hijo de Dios. En vez de traer a tu vida conciencia de condenación, no, trae conciencia de salvación. Un creyente que vive esa lucha es un creyente que en el Señor está madurando y creciendo y que ha sido llevado por el Señor a reconocer cuán lejos puede estar de Él si Él no es propicio a su debilidad. Pero a la vez nos gozamos, como dice Pablo, pero gracias a Dios porque Jesucristo, en Él hay plena salvación. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto éramos débil por la carne, era imposible que por normas, mandamientos, nosotros pudiésemos llegar en obediencia a alcanzar la salvación. Ya lo hemos visto en otros momentos. Por cuanto era débil por la carne. Somos imperfectos y hasta el día que partamos de este mundo
no vamos a ser, en el sentido práctico, absolutamente perfectos. Dios nos va llevando en un proceso de maduración, pero no somos perfectos. Entonces, Cristo envió a su Hijo, y ahora lo dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El mismo que en el capítulo 7 está diciendo, tengo una lucha y lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer, eso hago, pero no soy yo, sino es el pecado que mora en mí. Ese mismo hombre que está mostrando la lucha, que es difícil de entender de momento para nosotros cuando lo leemos, ahora nos está diciendo, pero esto que se está diciendo, el Evangelio, dice, es para nosotros, lo que ya hemos sido decretados justos en Cristo. Se nos ha acreditado, se nos ha puesto en nuestra cuenta la vida justa del Señor, dice Pablo. ¿Y quiénes son los que experimentan esto? Aquellos que no andamos conforme a la carne. Es decir, ya no vivimos nadando en el agua, disfrutando del mar, sin saber que en esa playa hay tiburones, sino ya estamos conscientes que hay tiburones, del peligro del pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso andamos conforme al Espíritu. Dios ha abierto nuestros ojos. Así que, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos lucha? ¿Cuántos tenemos lucha? ¿Cuántos a veces luchamos con la tentación, incluso de hacer una buena acción, pero con una motivación equivocada? ¿Cuántos a veces cuando nos dicen, qué bonita estás, qué fuerte estás, qué bien te queda? ¿Cuántos a veces, y es bueno sentir el regocijo de la aceptación, eso es bueno y saludable, pero hay una línea delgada en robarle totalmente la gloria a Dios y decir, porque yo soy el hombre, yo soy el tipo. Se me olvidó que si algo tengo es por la gracia de Dios. La belleza de Leticia es por la gracia de Dios. La juventud de Silena es por la gracia de Dios. Y ese es el punto, la línea delgada. Cuando yo puedo regocijarme y decir, Señor, gloria a ti por lo que tú has permitido en mi vida. Pero la línea es muy delgada. La soberanía de Dios contra mi soberanía. Entonces ese es el punto clave. Y es entender. Pero bendita lucha. Es una señal de que Dios ha abierto tu entendimiento. Y que podamos decir ante esa lucha como Pablo, pero nosotros no somos de los que andamos conforme a la carne. Lucho, pero ¿cómo me voy a rendir para vivir otra vez como si el Señor no estuviera en mi vida? Con la lucha, consciente de ella, consciente de que en muchos momentos quiero destronar a Dios para ponerme yo y saciar mi apetito, mi pasión, pero en el Señor yo voy a vivir en la victoria, que luego va a describir el capítulo 8 de Romanos, y en el próximo estudio lo estaremos viendo. Hasta aquí llegamos. Así que vamos a orar. Y vamos a orar en este momento diciendo, Señor, quiero estar consciente día a día de las luchas interiores que puedo experimentar en mi corazón. El Salmo 19 dice algo muy importante. David estaba hablando de la ley de Dios, la maravilla de la ley de Dios. Y hay un versículo en el cual dice, en el Salmo 19 dice, ¿quién conocerá sus propios errores? ¿Alguien recuerda ese texto? Y dice David, líbrame de los que me son ocultos. No los errores de otros, sino los momentos en que en mi corazón engañoso puede estar creyendo algo, puede estar condicionado por algo, por una experiencia del pasado, por un criterio, y engañosamente adopto una decisión, una postura, cuando realmente estoy parado en ese momento sobre un error. Y dice el apóstol Pablo, líbrame de los que me son ocultos, de aquellos que son puntos ciegos dentro de mí y que no logro ver.
Entonces vamos a orar diciendo al Señor, Señor, quiero apelar a tu palabra para que cada día sigas iluminando mi entendimiento, conforme a lo que tu palabra expresa que vas a hacer, que estás haciendo y que harás en mi vida. Ilumíname, ilumina mi entendimiento y hazme consciente de la lucha, de las mentiras que me puedo crear o creer, para dar pasos firmes siempre siguiendo tu verdad en amor. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque podemos gozarnos si hay lucha en nuestro corazón, porque es una evidencia de que estamos en ti, porque una persona no creyente no va a tener una conciencia de pecado que le lleve al arrepentimiento, un no cristiano. Una persona en cierta inmadurez, frialdad, posiblemente esté viviendo un letargo espiritual que no le haga ver la profundidad de la lucha interior del corazón. Pero según vemos en este pasaje, cuando hay un cristiano que lucha con la inclinación al pecado, que cuando comete un fallo abiertamente te deshonra, llora, se arrepiente, lamenta, aborrece, odia ese pecado, es una señal de que tú has transformado su corazón, de que ese pecado residual, remanente, que todavía trata de tomar la actitud de quitarte del trono para tomar el trono del corazón de manera egoísta. Señor, esa es la señal de madurez, de crecimiento en ti. Gracias, porque Cristo murió por nuestros pecados y ya no hay condenación. Como dice Pablo, no para aquellos que andamos conforme a la carne. Ya si verdaderamente somos tus hijos, no andamos conforme a la carne. Ya no andamos deliberadamente siendo los soberanos de nuestra vida, sino hay una lucha a veces de poder en el corazón. Pero tú reinas. Vivimos en el Espíritu, porque tu Espíritu nos lleva, y lo veremos en el próximo estudio, a la conciencia de nuestro error. Gracias. Pongo delante de ti, Señor, a cada hermano mío que está aquí en esta mañana, para que conforme a tus promesas en Cristo sigan creciendo, sigas tratando con ellos, y que juntos podamos gozarnos como adoradores y servidores del Rey de Reyes, del soberano de la tierra. En el nombre de Jesús, amén.